mí es un gozo poder compartir acerca de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Y os quiero presentar a Jesús de Nazaret en esta tarde. En estos días se celebra la Semana Santa, ¿verdad? Los cristianos conmemoran la pasión de Cristo, que incluye desde su entrada triunfal a Jerusalén, la última cena, el Vía Crucis, la muerte y la resurrección de Jesús. Esto es la Semana Santa. Aunque si le preguntamos a muchas personas acerca de Jesús, no sabríamos explicarnos mucho acerca de esta persona, porque el conocimiento general que las personas tienen acerca de Jesús es limitado. Sin embargo, la Semana Santa se centra totalmente en la persona de Jesús. Para algunos, la Semana Santa pues, es una comida, es una fiesta más, o es una tradición, o es la ocasión para comer con su familia, un poco como la Navidad, ¿verdad? Lo que pasa en Navidad. La Navidad se basa sobre el nacimiento de Jesús, pero todo el mundo lo celebra, incluso gente atea que no cree en Jesús, y Jesús pasa totalmente en un segundo plano. Lo cierto es que, cristiano o no cristiano, nadie puede llegar a entender completamente lo que ha significado para Jesucristo vivir esa semana, vivir esos días. Fueron unos días que cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Y sabéis, esto incluye mi historia y tu historia. Es por este motivo que me gustaría narrar de forma resumida la historia de ese personaje, Jesús de Nazaret. Y pararme a observar no solo qué significó para Jesús la Semana Santa, sino cómo la vivieron las personas que estaban a su lado, en las cuales podemos identificarnos nosotros hoy. Así que si vamos a ver un poco el origen del nacimiento de Jesús, yo quiero llevar conmigo a recorrer juntos el camino por el cual ha andado Jesús en esta tierra. Daremos un paseo por las Escrituras y finalmente intentando ponernos en el lugar de los discípulos que estuvieron a su lado. ¿Qué es lo que leemos en Filipenses en el capítulo 2, los versículos del 6 al 8? Leemos que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. ¿Por qué he querido leer este versículo? Porque este versículo nos explica, nos cuenta lo que ha pasado a nivel espiritual, ¿vale? Porque nosotros vamos a ver ahora su historia, acontecimientos históricos de lo que ha sido el nacimiento de Jesús. Pero la realidad espiritual ha sido esta, que él, que era Dios, que es Dios, el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, dejó su gloria y vino en esta tierra haciéndose un hombre como tú y como yo. Jesús de Nazaret, un niño que nació hace 2000 años en el vientre de una mujer, una virgen desposada a un hombre de nombre José. Esta mujer se llamaba María y su nacimiento fue por obra del Espíritu Santo. Le llamaron el Emmanuel, Dios con nosotros. Era el Hijo de Dios, Dios mismo, que vino a habitar entre los hombres. Algunos profetas, como Isaías, Jeremías, Miqueas, Oseas, habían profetizado años antes la llegada de Jesús a este mundo. Pero hubo un momento en la historia en el cual las profecías cesaron. O sea, estaban calladas durante 400 años. Desde Malaquías hasta el advenimiento del Mesías, la humanidad vivió 400 años de silencio. Un silencio que fue roto con las nuevas profecías relacionadas al nacimiento de Jesús. Nuevas voces proféticas que se levantaron de personas contemporáneas a Jesús, como fueron Zacarías, María, Elizabeth, Simeón, Ana. Esto lo podemos leer en el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Si entendemos un poco el contexto, el mundo hemos
dicho que había vivido 400 años de silencio. No había palabra de parte de Dios, no había profecía, no había nueva revelación. Y cuando la voz de Dios empieza a hablar nuevamente, es para anunciar que las profecías anteriores se iban a cumplir, que había llegado el tiempo. A estas nuevas profecías le acompañaron también unas señales, directas e indirectas. Por ejemplo, la estrella que dirigió a los magos fue una señal. Las diferentes manifestaciones angelicales que podemos leer en los evangelios, el terror del rey Herodes que da pie a la matanza de los niños. Así que, ¿cuál es el contexto? Unas profecías dadas anteriormente, unas profecías actuales, contemporáneas, y unas señales que confirmaron el cumplimiento de todas estas promesas. ¡Wow! Y la pregunta que surge es, ¿cómo reaccionó el mundo ante todo esto, no? Porque por lógica deberían de haber creído y recibido al Mesías que finalmente iba a nacer. Pero no fue así. Leemos en Juan capítulo 1, versículo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No tenían ningún concepto de un libertador humilde, despreciado, rechazado. Todos esperaban a alguien que estableciera un reino de poder terrenal. Vemos en este momento histórico tres grandes fuerzas mundiales que existían cuando nació Jesús. Estas eran la romana, con su gobierno, la griega, con su cultura, y la hebrea, con su religión. Y los romanos no estaban esperando a un nuevo rey. Los griegos menospreciaban la religión hebrea, así que iban a menospreciar un posible líder o maestro hebreo, y los suyos, los hebreos, tampoco le recibieron, porque acabamos de leer que los suyos no le recibieron. Así que Jesús nació en este contexto, en un contexto de rechazo, de falta de fe, de falta de entendimiento de las Escrituras. Sin embargo, la parte hermosa de esta historia es que Jesús, sabiéndolo de antemano, decidió venir a este mundo, hacerse un hombre como tú y como yo, y morir para cada uno de nosotros y para cada una de esas personas que lo estaban rechazando, para cada una de esas personas que lo han maltratado, que lo han negado, que lo han puesto en una cruz, que se han burlado de él y que no han creído en él. Jesús, como leímos en Filipenses, se humilló a sí mismo porque sabía lo que le esperaba, pero decidió humillarse, morir para dar vida a otros. Y hoy han pasado 2000 años, ¿verdad? Y el panorama no ha cambiado. Tenemos una palabra escrita que nos habla de Cristo, tenemos pruebas históricas y arqueológicas, testimonios oculares de personas que demuestran su llegada hace 2000 años, su vida, su muerte, su resurrección, y sin embargo, a pesar de todo, la gente hoy en día sigue sin creer, sin querer recibir a Jesús en sus vidas y sin entender lo que está pasando en el mundo. Un gobierno, una cultura y una religión basada en tradiciones que no quieren recibir a Jesús el Salvador. Y también estamos viendo señales preanunciadas en las Escrituras por boca de ese Jesús y que se están cumpliendo y que nos están recordando que Cristo va a volver pronto en esta tierra, porque Jesús, después de resucitar y antes de ascender al cielo, ha dicho que volverá a por los suyos. Y esta es la promesa que muchos creyentes estamos esperando ver y vivir. Pero algunos siguen sin creer y algunos incluso de entre los cristianos siguen sin entender los tiempos proféticos que estamos viviendo. Así que en este contexto nace Jesús. Y hemos dicho que llega a morir. Hoy recordamos la muerte de Jesús. Y algunos que conocemos pinceladas de la muerte, de la crucifixión de Jesús, nos podemos preguntar por qué tuvo que morir.
y cómo vivieron su muerte sus discípulos. La vida de Jesús se puede dividir en 4 etapas, ¿vale? Su infancia, su niñez, su juventud y su edad adulta. De estas 4 etapas, Jesús vivió 30 años de su vida, los vivió en silencio, escondido. Decimos así. Fue una vida privada, de la cual sabemos muy poco. Y los otros 3 años los vivió con una vida pública, un ministerio público, en el cual su silencio se convirtió en un hablar con sabiduría, en un hablar con autoridad, acompañado de poder y de buenas obras. O sea que Jesús vivió casi su vida entera desapercibido, preparándose para su manifestación a este mundo que duró solo 3 años, unos 3 años, y que terminó en una muerte joven. ¿No os preguntáis por qué lo hizo? ¿Por qué de esta manera? Jesús tuvo que identificarse con el hombre. Tuvo que vivir su infancia, su edad adulta, lo tuvo que vivir para identificarse contigo y conmigo. Tuvo que vivir las mismas necesidades que nosotros vivimos, sufrir las mismas tentaciones que nosotros sufrimos y terminar un camino como un hombre perfecto, sin pecado, santo, porque Cristo murió sin pecado, fue santo. Solo de esa manera habría podido ser ese sacrificio perfecto que se ofreció voluntariamente a Dios para perdón de los pecados. Esto es lo que nos dice Juan 3, 16, 17, que lo hizo para que el mundo sea salvo por él. Nos dice la Biblia, en el Evangelio de Lucas, que Jesús fue un niño, y dice que fue un niño que vivió sujeto a sus padres. ¿Os acordáis cuando a los 12 años lo dejaron, ahí lo encontraron en el templo, y dice que volvió a su casa y que vivía sujeto a sus padres? Luego nos dice que fue un joven que creció en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Eso significa, en gracia delante de los hombres, que Jesús tenía el favor de las personas. ¡Wow! Vivía de una manera que recibía el favor de las personas. Seguramente, yo me lo estoy imaginando. Jesús, seguramente a él le encantaba estar con las personas, le encantaba escuchar a las personas, a la gente, darle buenos consejos. Es muy probable que la gente les buscase, los vecinos, sus amigos, sus coetáneos, para hablar con él cuando estaban agobiados, cuando estaban tristes, porque él era un hombre muy sabio, era muy bueno. Porque un pastor, por ejemplo, no se convierte solo en una buena persona, en un buen pastor, solo cuando recibe sus credenciales y viene reconocido públicamente. Tiene ese corazón pastoral que va desarrollando a lo largo de su vida. Pues Jesús, el buen pastor, una persona tan buena, tan servicial, tan sumisa, ya manifestó su carácter. Ya estaba demostrando a las personas su amor y su bondad. Dice que la palabra que entendemos que era un hombre trabajador, puesto que era el hijo del carpintero del pueblo. Y Nazaret era un pueblo pequeño, o sea que todo el mundo se conocía. Y todo el mundo conocía al carpintero del pueblo y sabían quién era el hijo del carpintero. Y dice que entendemos que trabajaba también para ayudar en las necesidades de la casa. O sea que fue un trabajador. Y fue un hombre bueno. Hechos 10:38 resume con esa frase la vida de Jesús. Anduvo haciendo bienes. Jesús hacía el bien a todos los que se le encontraba por el camino, sirviendo a todos. Porque Jesús tuvo una actitud de siervo. Vino para servir a los hombres y no para ser servido. Y lo hizo por amor. En su vida terrenal, Jesús tuvo que pasar, ¿por qué? Por el camino de la muerte. Tuvo que pasar por el camino de la muerte para dar vida a la humanidad. Este era el propósito de su encarnación, la muerte física. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Jesús tenía que pasar por el sufrimiento, por la muerte, para luego resucitar y vencer la muerte.
De modo que la obra reconciliadora de Jesús se ha completado solo en su muerte. Si te estás preguntando por qué tuvo que morir, porque Jesús es nuestra Pascua. En estos días celebramos la Pascua y Él es ese sacrificio que se ha dado para todos nosotros, para perdón y salvación. Jesús es ese cordero sacrificado que dijo Juan cuando lo vio. He aquí el cordero de Dios que quita, y otra versión dice que carga el pecado del mundo. Solo poniendo nuestra fe en Él podemos encontrar perdón, salvación, vida eterna. Venciendo la muerte, podemos vivir eternamente, porque el Señor nos promete una vida eterna, poniendo nuestra fe en Jesucristo, aquel que murió por nuestros pecados, porque necesitamos ser reconciliados con el Padre por medio de su Hijo. ¿Por qué lo necesitamos? Quizá pensamos que somos buenas personas y que no hemos matado a nadie, no hemos hecho nada de malo. La palabra nos dice, y lo sabemos, que todos pecamos. Todos necesitamos el perdón de Dios. ¿No te acusa la voz de tu conciencia cuando haces algo mal? ¿Cómo somos perdonados en ese momento? Por el único que puede perdonarnos, Jesucristo. Y por eso Él murió por nosotros, para poder ofrecernos ese perdón. Escuchadme. Es mentira que todos irán al cielo. No existe el purgatorio. La Biblia no nos habla de ese lugar. Y os voy a decir una cosa, no todos somos hijos de Dios. No sé quién me está escuchando, pero yo te quiero decir que la Biblia nos dice que no todos somos hijos de Dios. Son hijos de Dios los que han visto al Padre por medio del Hijo. Aquellos que han creído en Jesucristo, el cual ha venido al mundo para mostrarnos el camino al cielo. Aquellos que han creído que Jesús es el único camino al cielo, son sus hijos. Dios es bueno, pero también es justo. Dios perdona, pero solo a aquellos que se arrepienten, aunque nos ame a todos por igual. ¿Sabéis por qué os digo esto? Porque si no, no tendría ningún sentido todo lo que vino a sufrir Jesús en esta tierra. Su muerte fue necesaria para nuestra salvación. Siento deciros que no hay santos ni vírgenes que nos puedan salvar, ni penitencias que nos pueda expiar la culpa del pecado. Porque dice la Biblia en 1 de Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aquí el apóstol Pablo no está presentando a Jesús como un simple intercesor, como algunos quieren creer, sino que lo está presentando como aquel que puede rescatar al hombre siendo su Salvador. Y hay un solo Salvador, hay un solo Cordero que se ha sacrificado para todos, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Si queremos añadir más intermediarios, estamos diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para nuestro perdón. ¿Lo entiendes? ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo en esta tarde? Esto es el panorama un poco y la historia de Jesús hasta este momento. Ahora, ¿cómo vivieron los que vivieron cerca de Jesús? Porque si nosotros y muchos de nosotros no lo entendemos, tampoco los discípulos de Jesús que vivieron a su lado lo entendieron en ese momento. En la última cena de la Pascua nos ubicamos en otra escena. Encontramos a los discípulos, yo he usado de forma especial el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y 14, pero lo encontramos en los diferentes evangelios. En la última cena encontramos a los discípulos sentados, ¿vale?, a la mesa con Jesús. En esa cena Jesús anuncia dos eventos importantes que iban a ocurrir. Uno, primero, que uno de los discípulos le iba a traicionar. Y segundo, que él se iba a ir, iba a morir. O sea, en esa cena Jesús se despide de sus amigos, se despide de sus discípulos. Me voy. Yo no sé tú,
pero yo me pongo un momento a pensar en esa mesa y en esa cena. Y esa cena fue todo un enigma. Y la cara de los discípulos, un poema. Estaban sentados sin enterarse de lo que Jesús estaba diciendo. No tenían ni idea de lo que Jesús estaba intentando decirles. Solo estaban entendiendo que Jesús estaba diciendo, chicos, que me voy, que os vais a dejar aquí solos, porque no voy a liberar al pueblo de Israel de la manera en la que vosotros pensáis, así que luchad vosotros porque yo me pido. ¿Qué fue lo que estaban entendiendo los discípulos? ¿Qué es lo que vemos? Con respecto a lo primero, cuando Jesús dijo que uno de ellos lo iba a traicionar, los discípulos vemos que no tenían ni idea de quién iba a ser. Porque empezaron a mirarse el uno al otro y dije, ¿quién es? ¿Quién es? Juan, díselo tú, pregúntale tú a Jesús, tú que eres el amado. Y el Pedro, ¿quién es? ¿Soy yo, Señor? Todo el mundo haciéndose pregunta. Primeramente, eso significa que no estaban sospechando del uno del otro. Y segundo, de que tenían una seguridad en sí mismos de que ninguno de ellos le iban a traicionar. Yo no te voy a traicionar, Pedro, yo no te voy a negar, vamos, hasta la muerte contigo, Jesús. Tenían una seguridad en sí mismo lejos de la realidad. Porque la Biblia nos dice que a la hora de la verdad, todos lo abandonaron. Los discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús le quería decir y le hacían muchas preguntas. Las preguntas de los discípulos demuestran, primeramente, un desconocimiento general de los planes de Jesús y, segundo, una inmadurez espiritual y de carácter por parte de ellos. Juan, el discípulo amado, pensó que a él Jesús le iba a dar más información que a otros por ser el discípulo amado. Otros pensaron que podían usar el discípulo amado para sacar información de Jesús, como si Jesús podía ser manipulado o tenía algún preferido. Pedro, impulsivo como siempre, y en ese momento también un pelín arrogante, dice, mi vida, Señor, pondré por ti. Y recordamos que a Pedro, a Juan y a Jacobo, Jesús anteriormente le había dado un apodo, Boanerges, que significa hijos del trueno. Boanerges, sé que el acento en italiano es diferente. ¿Por qué se lo dio? Se lo dio por su afán en la difusión del Evangelio, pero también por su temperamento enérgico y por manifestaciones puntuales de ira y de ambición, incluso de arrogancia. Pedro pretendía llegar a la liberación por medio de la fuerza. De hecho, es Pedro quien corta la oreja a un soldado en el Getsemaní cuando estuvieron a punto de arrestar a Jesús. Tomás dice, si no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Tomás es el incrédulo del grupo, que procura llegar a la verdad con el intelecto y no con la fe. Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe quería ver a Dios, pero sin tener que pasar por la muerte de Jesús. Jesús, ¿qué responde a todas estas preguntas? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. Sabéis todos a dónde voy y sabéis el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué pasó? ¿Por qué los discípulos no comprendieron? Habían estado 3 años al lado del Maestro. Habían escuchado sus palabras. Jesús le había dicho, le había explicado, le había preanunciado. ¿Cómo vivieron los discípulos este momento? Leemos en los evangelios sentimientos que tuvieron los discípulos. Los discípulos tenían miedo en este momento. Estaban preocupados por el futuro. Se sentían tristes, confundidos. Perdieron la paz y el gozo que Jesús le tuvo que decir, no se turbe vuestro corazón, mi paz os doy, no tengáis miedo. La tristeza se convertirá en gozo porque habían perdido la paz, habían perdido el gozo. Ellos pensaban que Jesús iba a liberar al pueblo de otra manera, pero resulta que el plan de Jesús era otro. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta de Jesús a todas estas preguntas? La respuesta de Jesús apuntaba a lo mismo. Creed en Dios. Creed también en mí. Creedme.
Creedme, amigos, seguid creyendo en mí aunque no entendáis. Porque, ¿qué era lo que los discípulos estaban viendo con sus ojos humanos? Vamos a dejar de ser espiritualoides en este momento y vamos a ponernos en el lugar de estos discípulos, porque tú y yo somos exactamente como ellos. Ponte en ese lugar, en esa cena, sentado a la mesa con Jesús. Ellos que estaban viendo con sus ojos humanos a un cobarde, a un hombre débil, a un Mesías pasivo, a un líder que se iba a ir y que los iba a abandonar, a dejar solos. Porque no eran conscientes de que en medio del silencio y la rendición de Jesús se estaba preparando el escenario para su gloriosa resurrección. Y yo te pregunto, ¿cómo ven a Jesús las personas hoy en día? ¿Y tú cómo lo ves? Hay gente que sigue a Dios porque quiere que de alguna manera Dios actúe a su favor, pero según su manera de ver las cosas, según su manera de hacer las cosas y traer solución a sus problemas. A algunos Dios le puede parecer en este momento que estamos viviendo un Dios indiferente, insensible ante tanta necesidad, un Dios pasivo, débil, limitado en su poder y en su voluntad. Y quizás nos hacemos muchas preguntas, tenemos muchos por qué, puesto que no entendemos todo lo que Él hace. Quizás en este día te estás haciendo muchas preguntas. Hay muchos por qué en tu corazón. Y está bien, está bien. Es normal hacerse preguntas. Pero te quiero decir que Jesús es la única respuesta a todas tus preguntas. Lo único que tienes que hacer en este momento es creer en Dios. ¿Por qué? Porque no vas a poder cambiar las cosas con tus fuerzas, ni vas a poder llegar a una solución con tus razonamientos, pero sí puedes encontrar la paz y la salvación por medio de la fe en Dios. Hay gente que quiere llegar a Dios sin pasar por Jesús, sin tener esa necesidad de identificarse a Él como hijos de un Dios que quiere ser nuestro Padre. Pero Jesús dijo que los que no conocen al Hijo tampoco conocen al Padre, porque el Hijo lo mostró. Hay personas que no quieren pasar por la muerte de Cristo, porque la muerte simboliza la necesidad de tener que ser rescatados del pecado. Queridos amigos, todos pecamos y a todos nos espera la muerte. No podemos huir de la muerte, ni podemos buscar maneras humanas y razonamientos para no enfrentarla, ni esforzarnos en creer que no existe, que no estará, que todo terminará cuando cerraremos nuestros ojos y cuando nuestro corazón dejará de latir. Siento decirte que no es así. Y te hago una pregunta. Si lo que yo hoy te estoy diciendo no es verdad y no habrá vida eterna, yo que creo que Jesús es el camino para ir al cielo y que me espera después de la muerte, ¿yo tendré algún problema después de la muerte? No, ¿verdad? Porque supuestamente no hay nada. Pero si lo que yo te estoy diciendo es cierto y hay una eternidad después de nuestra muerte física que solo se puede alcanzar por medio de la fe en Jesús, ¿tú tendrás algún problema si mueres sin creer en Dios? Para encontrar la vida eterna en Cristo, tenemos que pasar por la muerte de Jesús. Creer, entender y aceptar que Jesucristo ha muerto por mis pecados, por tus pecados. No solo por el pecado de la humanidad, sino para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Y todo aquel significa tú y yo. Murió por todos, pero murió por mí, murió por ti, porque yo, Loide, necesito ser perdonada. Y tú, y pon tu nombre, necesitas ser perdonado por Jesús. Jesús murió y Jesús también resucitó y Jesús volverá. Para vencer la muerte necesitamos creer en esa resurrección, porque Jesús ha resucitado. Algunos creen que Jesús fue un hombre que existió, era un revolucionario de ese tiempo, una buena persona,
pero que su resurrección fue una farsa, que los judíos escondieron su cuerpo. Pero yo te quiero decir una cosa, hay más testigos oculares acerca de la resurrección de Cristo que de otros muchos acontecimientos históricos que creemos e incluso enseñamos en los libros de historia. Así que la misma respuesta que Jesús dio a los discípulos durante la última cena, nos la da a nosotros hoy. Creed. Creed en mí y creed en mi Padre. La respuesta a nuestras preguntas acerca de la vida, acerca del futuro, de la muerte, de la resolución de los problemas que enfrentamos en estos días, es creer en Dios, en sus planes que son buenos. Y te voy a dar un consejo. Cuando nos falta la fe, cuando la tristeza nos invade, cuando el temor nos paraliza, cuando la confusión y la incomprensión oscurecen nuestro entendimiento, cuando perdemos la paz y el gozo, Jesús le dijo a sus discípulos que si no fueran capaces de creer en él, porque todo esto les estaba cegando, le dijo en Juan 14:11, si no podéis creer de esta manera, creed por mis obras. ¿Qué quiso decir Jesús con esa frase? Quiso decir, si en este momento estás tan oprimido, tu mirada está tan ofuscada, oscurecida por todo lo que te está pasando y tus sentimientos te están quitando toda la fe, cree por lo que has visto de Jesús. Cree por lo que Dios ha hecho en tu vida hasta ese momento. Él estaba diciendo, creed por lo obvio, por todos esos milagros y esas manifestaciones de poder que habéis visto, que yo he hecho en estos 3 años, que os han hecho creer que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy Dios mismo, el Todopoderoso, que lo puede hacer todo. Y esto me hace pensar, me hace recordar ese versículo del Salmo 103, que dice, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. En los momentos oscuros, recordemos todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y que eso aliente nuestra esperanza en un Dios que hasta aquí nos ha ayudado. Y lo seguirá haciendo, porque Dios es fiel. Cuando parece que estamos pasando por una noche oscura como esa noche que vivieron los discípulos al lado de su maestro. Cuando te sientes que todo está perdido, como se sintieron ellos, que ya no hay solución contra todo lo que estamos viviendo, porque su maestro había sido arrestado. Ellos, los discípulos, cuando se sintieron así, lo negaron. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Le daremos las espaldas? Recordemos que aunque no lo estamos viendo, ni estamos entendiendo todo lo que está haciendo, Dios está obrando. Y veremos su poder manifestado como lo hizo en su gloriosa resurrección. Creo firmemente, y lo compartían esta tarde en una reunión que tuve también en directo con los misioneros Álvaro y Monse, que están en Perú. Hace 2 años fui con una palabra muy clara en Perú, creyendo que el Señor estaba preparando un nuevo tiempo de avivamiento en ese país. Y creo firmemente que detrás de este aparente fracaso que estamos viviendo a nivel mundial, va a llegar un tiempo de resurrección para la iglesia del Señor. Van a llegar tiempos nuevos. Tiene que haber una muerte espiritual en nosotros, un negarnos a nosotros mismos, un morir a nuestros planes, a nuestra manera de hacer las cosas, el ver nuestros defectos, el ver nuestra limitación, nuestros caracteres que tienen que ser transformados y un resucitar y un vivir en el poder de la resurrección que Cristo promete en nuestra vida. Vivimos tiempos difíciles, pero tenemos que creer que Dios está preparando todo, además, para su segunda venida. Así que no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. También Jesús le dijo a sus discípulos que tenía muchas más cosas que decir, pero no se las dijo porque los discípulos no las podían sobrellevar. Y Dios, entiendo que en su sabiduría, nos va revelando las cosas poco a poco, ¿no?
porque no somos capaces de soportar toda la información completa de sus planes, ni para nuestra vida personal, ni para este mundo. Incluso en estos días, seguramente, los cristianos tendremos muchas preguntas, ¿verdad?, acerca de los últimos acontecimientos que están afectando al mundo entero. Ojo, podemos correr el riesgo de ser como sus discípulos que querían saberlo todo y preguntaban antes y después de su resurrección, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Nos estaremos preguntando, rebuscando en la Biblia todas las señales que se han cumplido, ¿has llegado o no ha llegado el tiempo? Y lo digo porque a mí me ha pasado y se me ha quemado el cocido porque me pasé 2 horas buscando en la Biblia y se me olvidó que tenía los garbanzos en la olla. Y Jesús me dijo, de aquel día nadie sabe, hoy de descansa. Ni tú ni nadie va a saber el día y la hora que yo voy a volver. Mirad y velad, dijo Jesús, y nos dice a nosotros, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Velad, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Velad, velad porque no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. En estos días es normal que nos hagamos preguntas, pero te voy a dar un consejo que hablándolo con mi marido y a mí mismo el Señor me lo dijo. No caigas en el error de quererlo saber todo y entenderlo todo, porque no vas a poder hacerlo. ¿Sabes qué es lo que te toca hacer y me toca hacer a mí? Creer, velar, porque este Jesús ha nacido, ha muerto, ha resucitado y volverá. Y nos pide que velemos, que en estos tiempos